Hola a todos y bienvenidos a otro video en este canal. Es tiempo de analizar otro tema más crucial para el momento en el que estamos vivos el día de hoy y analizar la realidad sin filtros religiosos, sino con la racionalidad que nos caracteriza. Siempre la racionalidad y la palabra de Dios van de la mano en este canal y podemos nosotros analizar a través de ella la evidencia histórica y científica actual que están dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a abordar un tema que es de mucha importancia y de crucial, significativa situación para los cristianos del mundo y para todos los seres humanos de la actualidad. Vamos a acordarnos del tema OVNI, del tema de desclasificación, que ha dejado entrever muchas verdades a medias, que nosotros vamos a confrontar con la palabra de Dios. Vamos a tratar de dilucidar este tema desde el punto de vista histórico, pero también científico, a la par de la palabra de Dios y cómo ésta se compagina con muchas cosas que estamos viendo hoy, que muchas personas no las entienden en su máximo esplendor y a su máximo potencial, digamos que a profundidad. Entonces, vamos a ver. En contexto, podemos decir que durante décadas el fenómeno OVNI fue relegado al ridículo y esto lo hemos podido evidenciar en diferentes canales, en diferentes posturas de científicos muy famosos del día de hoy, que recientemente han tendido a dar una opinión acerca de los ovnis de manera un poco más alejada del escepticismo y acercándose un poco más a su creencia sobre los mismos, dado los eventos que están desclasificándose y las cosas que se están viendo actualmente en el mundo. Digamos que este ridículo durante los últimos años ha pasado de ser algo totalmente relegado a los canales de conspiración a ser algo que se habla en las altas esferas políticas, digamos religiosas también, y por qué no, en el común denominador público. Cuando nosotros nos adentramos en lo que el gobierno de Estados Unidos ha hecho bajo la presidencia del, digamos, del presidente Donald Trump, se ha iniciado un proceso de desclasificación que todos sabemos va a tener ciertos tintes especiales durante los próximos meses y especialmente el próximo mes. Este proceso de desclasificación de los fenómenos UAP u OVNI, que también nosotros conocemos desde antes, ha venido teniendo ciertos antecedentes. Digamos que se han firmado órdenes para la desclasificación de estos archivos. Se ha hecho parcialmente, digamos, por el FBI. También se ha hecho parcialmente un disclosure o una desclasificación de muchos videos, de testimonios, de documentos que ahora se analizan bajo la lupa minuciosa de todos los expertos. Estos son los contextos que conocemos. Muchas personas lo han atribuido a simplemente fantasías, pero existe, el fenómeno está ahí. Y podemos decir que muchos otros expertos han catalogado el tema como un, digamos, evento que podría tratarse de seres de otras dimensiones. Hay otros que los clasifican como seres que provienen de otras galaxias, que tienen tecnologías mucho más avanzadas, por supuesto, y que vienen acá y se manifiestan ante muchas personas en forma de 4 tipos de razas. Esto sacado y tomado desde, digamos, la perspectiva y el conocimiento de algunos, digamos, expertos que andan por ahí. Cuando nosotros revisamos qué es lo que ha pasado, ¿sí? En los años anteriores, vemos pedidos, como les dije, de desclasificación que han sido importantes. Vemos a presidentes tratando de ocultarlo, tratando de mostrarlo de cierta manera o de otra. Sin embargo, ocultando todo al final del día. Y siempre los canales de conspiración dando una cierta luz sobre lo que podría estar pasando. Más, si nosotros nos adjuntamos hacia lo que dice la Biblia, tenemos una explicación un poquito más adaptada a lo que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a ver. Si hablamos de lo que existe en la Biblia, tenemos diferentes explicaciones sobre demonios, tenemos explicaciones sobre la potestad del aire, tenemos situaciones que nos reflejan la capacidad de engaño que tiene Satanás, el enemigo, en los días en los que estamos viviendo. Por eso es necesario diseminar
el mensaje para que muchas personas lo tengan muy claro. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico antes que el bíblico? Adentrémonos un poco más en ello. Si hablamos de evidencia en ciencia y también de lo que está pasando, lo que hace a estos informes diferentes no es solo el testimonio humano, sino los datos sensoriales concurrentes. Ejemplo, radares, sistemas FLIR, infrarrojos y grabaciones de cabina que confirman la presencia física de estos objetos, que demuestran aceleraciones hipersónicas instantáneas, la capacidad de moverse sin superficies de control visibles y la habilidad de transitar entre el espacio, la atmósfera y el agua sin perder velocidad. El Pentágono ya no los llama ovnis, asociándolos a aliens, sino UAPs, fenómenos anómalos no identificados, reconociendo que son fenómenos físicos reales de origen incierto, y las fuentes académicas y de tendencia actuales están inundadas de análisis de estos datos. Digamos que ya es una verdad que lamentablemente no se puede ocultar. Es algo que debemos de verlo con ojos diferentes. Y estos ojos vienen ahí en la explicación bíblica. Vamos a ello. La autoridad final siempre va a ser, desde mi punto de vista, y por supuesto desde la fe que mueve el canal, por supuesto, es la palabra de Dios. Esa es la autoridad final. Y Dios, por consiguiente, nos ha dejado en la Biblia pues muchas pistas sobre lo que está pasando. Vamos a ver. Primero hay que ser claros. La Biblia no menciona alienígenas en sí. Su relato de la creación es absoluto. Dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. El universo es la creación divina entonces. Si nosotros vamos a ello, ¿qué son entonces estos fenómenos? La Biblia nos da el contexto espiritual en donde Jesús advirtió sobre los tiempos finales, pero es Pablo quien nos da la clave en Efesios 2:2, refiriéndose a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Si nosotros analizamos este versículo y vemos que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, su dominio va a ser justamente en el segundo cielo, mismo que está fuera de nuestro planeta y se corresponde a las partes celestiales. Digamos que el espacio, ese es el segundo cielo. Más allá del segundo cielo estaría el tercer cielo, que es en donde habita Dios y todo su reino. En este punto podemos ver que Satanás, al ser digno de la situación a la que está pasando y por la destitución del reino de Dios, está confinado hacia el segundo cielo, propio que en el Apocalipsis será solamente en la tierra. Ya será destituido incluso de ahí y se confinará hacia la tierra, y donde esta situación va a tomar más relevancia es cuando en su confinación final va a actuar con desesperación. Ya estamos viendo este tipo de situaciones hoy en día. Pero bueno, continuemos. En Efesios 6:12 se aclara que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Todas estas regiones que nosotros vemos en el espacio son y controla claramente a Satanás y sus demonios, dándonos a creer que existen seres como parte de la creación también mucho más avanzados que nosotros, que pueden venir acá y pues observarnos o tenernos como una granja de experimentación, o muchos otros los mencionan como seres avanzados, iluminados, ascendidos. Eso, por supuesto, no es así. Satanás se va a disfrazar de este tipo de entidades y va a confundir a la humanidad. Hay que recordar que en Apocalipsis existe esta figura de un gran engaño que va a pasar en los últimos tiempos. No hay que perdernos de ahí. Ahora, la Biblia nos dice que hay seres espirituales caídos que operan en el ámbito atmosférico y celestial. Eso, como ya les dije, está cercano. Además, advierte sobre un engaño final, como les dije. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 10, dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Satanás se disfraza como ángel de luz. En este versículo y en estos versículos podemos ver que van a haber muchas señales, muchos prodigios al final de los días y antes de la manifestación del hijo de desobediencia, del hombre de pecado, del anticristo. Cuando Él venga,
la gente va a estar tan engañada que va a creer toda esta clase de maravillas y cosas que seguramente en la mente de muchas personas se hará una conexión y dirán, ok, mira, tu religión no existe, mira, tu Dios es falso, ¿por qué crees en fantasías? Quienes verdaderamente nos han creado son estos seres que vienen de otras dimensiones, de otros puntos celestiales, de otros planetas y galaxias, que nos ofrecen cuidados y además nos dan razón de toda la existencia. Hay que tener mucho cuidado y les advierto, no caer en este engaño, no caer en este punto en el que va a ser muy difícil, ya viendo tal vez a estos seres bajar y descender, que digan estas cosas. Va a ser muy difícil para la gente mantener su fe. Mas yo les insto a todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos, familia, todos aquellos que están viendo este video, que no se pierdan, que puedan aceptar primero a Jesús en sus corazones y después discernir con el Espíritu Santo sobre qué es lo que está pasando. Mira, la Biblia ya nos lo dice claramente. Ahora, si vamos también a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, habla del aumento de estas manifestaciones físicas, que es el cumplimiento de esta profecía de engaño escalonado. Nosotros vamos a ver que esto va a ir creciendo hasta un punto en el cual la venida de nuestro Señor Jesucristo esté a las puertas como ya lo está y pase algo que desconcierta al mundo, y entonces, después del arrebatamiento de la iglesia, se tenga que dar una explicación bastante creíble sobre por qué la gente ha desaparecido, por qué millones de personas ya no están entre nosotros. Y ahí vendrá este engaño masivo, en donde Satanás dirá, ok, si es que tantas personas han desaparecido a través del anticristo, se manifestará esta explicación de que estos seres se los han llevado, de que ellos fueron los culpables y que por eso no están. Mas no crean esto, no sean engañados, mas traten de escapar en el arrebatamiento de la ira de Dios que viene pronto. Y esto es solamente un engaño lo que está pasando. Estamos viendo la antesala de las cosas que van a suceder. Por eso, familia, amigos, todas las personas que me están viendo, seguidores que han confiado en el canal y se han suscrito, no caigan en estas mentiras. Sigamos. Aquí está el choque de visiones, ¿ok? Vamos a ver. El mundo y el gobierno, basándose en datos científicos, tratan de interpretar esto como tecnología avanzada, quizás de origen extraterrestre, que representa una amenaza a la seguridad nacional debido a su superioridad. Recuerden, esto va a tener este tinte, ¿sí? Lo ven de forma puramente física, material, nada relacionado con Dios, y van a caer en el engaño de una forma tremenda. La Biblia, sin embargo, nos dice que aunque las manifestaciones tienen efectos físicos reales, ¿ok?, detectables por el radar, su origen es espiritual y demoníaco. Hay que tener mucho cuidado. Es un engaño masivo, orquestado para desviar la atención de la creación divina y preparar a la humanidad para aceptar una inteligencia superior, entre comillas, que no es Dios, pavimentando el camino para el anticristo. Acuérdense, esto es solamente una preparación para el anticristo, ¿ok? No son aliens físicos, son seres espirituales caídos. Tienen el poder de crear ciertas cosas para que tú te quedes en la mentira. Y Dios dice que lo va a permitir para quienes no crean, sigan sin creer, pero también para los que insisten en su incredulidad puedan tener más de ello. Hay que revisar la Biblia también en esto. No son seres físicos, sí son seres espirituales, son ángeles caídos. Recuerden esto, 1/3 del cielo fue arrastrado con Satanás por sus engaños y todos ellos operan con él en conjunción para engañarte. Recuerda, Satanás no es como Dios, no puede estar en todos lados. Él solamente se mueve en este espacio confinado que Dios le ha dado. Y en este movimiento también sus ángeles caídos. Entonces, ellos van operando de tal manera que sus mismos argumentos, sus mismas trampas, sus mismos engaños van a estar rondando este mundo de todas las maneras posibles. Acuérdense de que ellos tienen el poder de manipular la materia también. Pueden manipular cosas, pueden estar en contacto con todo lo demás del universo para este propósito único. La ciencia detecta el efecto, la Biblia revela la causa. No te olvides. Entonces, amigos, familia, seguidores, el mensaje es urgente y directo.
Este aumento en los avistamientos y desclasificación gubernamental no es casualidad, es el reloj profético, acelerándose. Es parte de la señal del cielo que Jesús mencionó en Lucas 21. Acuérdense esto. Además, nosotros tenemos que ver que el Evangelio nos enseña que Cristo Jesús es el único camino de escape ante el engaño que se avecina. ¿Sí? Él es la verdad absoluta. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay seguridad en el conocimiento de los aliens, recuerden, o en la tecnología humana. Tu alma está en juego. Necesitas reconciliarte con el Creador antes de que el engaño final se desate. Cree en el sacrificio que Jesús hizo por ti, por tus pecados y por todos nosotros, y arrepiéntete. El mensaje último es el arrepentimiento. Nosotros no podemos llegar muy lejos creyendo que somos capaces de lidiar con nuestros propios pecados o tan solo pues creyendo que nosotros somos capaces de entender estas cosas que claramente no podemos. Solamente a través de Dios y el Espíritu Santo y el sacrificio de nuestro Señor Jesús se puede lograr. En conclusión, ¿el fenómeno UAP es real? Claro que sí. Esta situación está siendo desclasificada bajo un plan. Dios lo advirtió. No es un accidente. Todo está siendo alineado bajo un plan superior que la Biblia ya describió. La desclasificación es real, pero su interpretación mundana es parte del engaño. No dejen que esto los lleve a no creer. Sin embargo, les adelanto que en la Biblia dice que muchos dejarán de creer, muchos perderán ese amor, ese fuego de la fe que tenían al principio y lo perderán porque van a creer en doctrinas de demonios. Entonces te invito hoy a evaluar. ¿Vas a confiar en los informes gubernamentales o en la palabra de Dios? Estudia la Biblia, arrepiéntete, busca a Dios con todo tu corazón y también suscríbete para que sigamos analizando juntos esta realidad bajo la lupa de la Escritura y comparte esto con alguien que necesite despertar de este sueño materialista en el que vivimos. Me despido con una alerta final. Cristo Jesús regresa pronto. Estas señales en los cielos son dolores de parto. Acuérdense también de su inminente venida. No dejes que la fascinación por el fenómeno te distraiga de la realidad del Rey que viene, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Les digo, Maranata, el Señor viene. Hasta la próxima. Cuídense mucho.